Ah, no, hoy por mí, mañana por ti. ¿Sí lo han escuchado o cómo va? Hoy, hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Pero el canto que cantábamos es hoy por ti y mil veces por ti. Por ti una y mil veces, mi querido hermano, dice el canto. Bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios porque nos deja estar aquí reunidos para alabar, para aprender, para escuchar la palabra. Y hermanos, vamos a estar meditando en este pasaje que acabamos de leer, pero les voy a decir el título de este mensaje, y a ver si lo ponemos allí. Se llama Dios es amor, una iglesia donde está la gloria de Dios. Dios es amor, somos Dios es amor, una iglesia donde está la gloria de Dios. A ver, díganlo conmigo. Dios es amor, una iglesia donde está la gloria de Dios. Una iglesia donde está la gloria de Dios. Dice el pasaje, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria en la iglesia. A él sea gloria en la iglesia. Pablo no dice a él sea gloria en la alabanza. Vean, dense cuenta. Pablo no dice a él sea gloria en la alabanza o en los cantos. No dice a él sea gloria en los himnos que cantamos. No dice a él sea la gloria por la iglesia. No dice a él sea gloria en las sillas, a él sea gloria en las bancas. No dice a él sea gloria en los instrumentos musicales. La gloria de Dios no está en los cantos. La gloria de Dios no está en la música. La gloria de Dios está en quienes cantan, en quienes hacen la música. La gloria de Dios no está en la construcción, en esta construcción, o en las ventanas de este lugar, hermanos, sino la gloria de Dios está en los santos, en la iglesia. La gloria de Dios está en la iglesia. La gloria de Dios, hermanos, no está en una nube, o en rayos, o en relámpagos, en luces. ¿En dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios es en la iglesia. En nosotros está la gloria de Dios. En nosotros es la gloria de Dios. Se ve la gloria de Dios. Hermanos, yo solo allí individualmente en mi casa o donde yo esté, solo yo, un creyente, un cristiano, no soy la iglesia, ¿o sí? La iglesia es iglesia cuando un grupo de cristianos, de salvos, de redimidos por gracia, se congregan, se reúnen en un lugar en el nombre de ¿quién? De Cristo. La iglesia es iglesia cuando ese grupo de cristianos se reúnen en el nombre de Jesús. Cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Allí es iglesia. Yo solo no soy iglesia, pero cuando me junto con 2 o 3, es la iglesia. Ahí es la iglesia y ahí Dios manifiesta su gloria. En medio de los 7 candeleros, dice Apocalipsis, Dios se mueve, se pasea. Ahí está Dios, a Él sea gloria en la iglesia, dice Pablo. A Él sea gloria en la iglesia. La gloria de Dios está aquí. Como cantábamos, su gloria está aquí.
¿Lo creen, hermanos? Amén. Pues vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, gracias por este día, gracias por reunirnos aquí. Te pedimos, Padre, que nos hables, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a la iglesia, y que muestres tu gloria, Señor. Enséñanos, háblanos, necesitamos de ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado las siguientes frases que vamos a poner allí? A ver si me ayudan a leerla. Si le avanzas, Ari. A ver, ahí está hasta abajo. Sube toda la diapositiva, por favor. Sí. Allí, y allí la otra, avanza. Otra, allí. Esa, ¿me ayudan a leerla? ¿Qué dice? ¿Han escuchado esta frase? ¿La han dicho? A veces, sí y no. No es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. Es una frase. ¿Quién sabe si sea verdad? Ahorita vamos a ver si es verdad. La otra, ¿me ayudan a leer la otra? Esa. No voy a la iglesia porque ahí hay puros y le ponen algo, ¿no? Yo no voy a la iglesia, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque ahí es un grupo, es una iglesia donde hay puros y la agregan, ¿no? Y a lo mejor lo hemos dicho o a lo mejor lo hemos escuchado, ¿sí? La otra, no he ido al templo, pero yo sí hago mi devocional en mi casa. ¿La han escuchado? ¿Y la han dicho? Yo sí la he dicho. Yo no voy al templo, yo no voy a la iglesia, pero yo sí tengo mi devocional en mi casa. Y quién sabe si esté bien. Ahorita vamos a ver si está bien. Bueno, creo que ya es la última. Esa. Yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. ¿La han escuchado? Yo amo a Cristo, Cristo me salvó, yo lo amo, pero como que ya no creo en la iglesia. Me ha decepcionado la iglesia. Yo no amo a la iglesia, yo no me gusta la iglesia, pero Cristo sí me gusta, Cristo sí, yo lo amo. ¿Lo han escuchado? Díganme que sí, porque si no, voy a ser el único. Bueno, estas frases, hay frases, ¿no? Que marcan la individualidad. Yo no voy a la iglesia, pero yo sí tengo mi devocional personal. Yo no me congrego porque allá hay puros, pero yo sí soy santo. Allá hay puros tal, pero yo no, por eso no me quiero contaminar, ¿no? Y marcan que la individualidad de las personas. Pero hermanos, Dios planeó desde antes que nosotros existiéramos, que tu desarrollo cristiano, tu caminar con Cristo, tu comunión con Dios, tu forma de crecer y de avanzar a Cristo sería en una iglesia local. Ese fue el diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo, que todos ustedes que creen en Jesús se desarrollen, crezcan, estén, convivan, caminen hacia Cristo, se santifiquen en una iglesia local. Ese es el diseño de Dios. Porque, hermanos, hay ciertas cosas que solo pasan en una iglesia local, que solo pasan cuando nos reunimos, nos congregamos, bendiciones que solo pasan cuando la gente, el grupo de cristianos se reúne y solo suceden en una iglesia local, porque ese es el diseño de Dios. La gloria de Dios está en una iglesia local, aquí, ¿sí? Esta generación, hermanos, es muy marcadamente individualista. La autoridad final reside en el individuo y en nadie más. Cada cual tiene el derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal.
yo decido lo que está bien para mí, para mi familia, para mi gente, para mi trabajo, lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la realización del individuo, lo que realmente importa. Tu realización es lo que importa, tu desarrollo es lo que importa, tu capacitación es lo que importa, lo que tú sepas es lo que importa. Eso es lo que hay. Hay una percepción generalizada de que seamos guiados por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos, por nuestros deseos de nuestro propio corazón, mientras se rechaza todo consejo o autoridad o restricción que es externa al individuo. Así somos individualistas. Pensamos siempre en uno y en uno y en uno. Y esto, hermanos, claramente afecta la visión de Dios que Dios tiene para la iglesia local, para sus hijos, para nosotros. Porque Dios planeó que cada individuo que viene a salvación, que cree en Jesús, que es cristiano de manera personal, porque sí, hermanos, la salvación es personal, la salvación es personal, pero hermanos, cuando alguien es salvo por Dios y viene a Cristo, Cristo lo une a un pueblo, Cristo lo une a un reino, Cristo lo une a un gobierno donde no solo estás tú, sino ¿quién está? Otros, igual que tú, pecadores pero arrepentidos y salvos. Cristo los une a un pueblo, nos une a una iglesia local y también a una iglesia universal. Y eso es lo que Pablo dice. Hermanos, vamos a ver en dónde dice. Si me acompañan a leer Efesios 1:3, y vamos a estar allí, hermanos, en toda la carta de Efesios. Dice Pablo, dice Dios, si me ayudan a leer el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está allí diciendo: alabado sea Dios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, no dice que nos bendijo, dice Pablo, y nos bendijo con una bendición espiritual en los lugares en Cristo. Ya vieron, es un sentido de iglesia, de comunidad. Dios le habla a una iglesia. Pero miren lo que dice, lo voy a leer, hermanos, si me siguen con su vista. Dice, sigue diciendo Pablo, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el que perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, Pablo dice que Dios nos escogió, ¿sí? Él nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio herencia. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Y volteen a ver a los hermanos que están a su lado, a la derecha. Pellizquenle. A la izquierda, ¿quiénes están? La pared. Atrás, ¿quiénes están? Volteen a verse. Véanse, salúdense, sonríanse. Hermanos, a lo mejor la gente puede decir de esta iglesia que aquí en esta iglesia hay puros, tal.
Pero lo que dice Dios de nosotros es lo que acabamos de leer. Eso es lo que dice Dios. Si la gente dice, es que en esa iglesia hay puros, Dios nos dice que aquí hay puros adoptados, que aquí hay puros escogidos, que aquí hay puros herederos, que aquí hay puros perdonados, que aquí hay puros aceptos en Jesús. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Él no dice, sí, cierto, miren, allí hay puros tal cosa mala, sino dice, allí hay hijos míos. Eso dice Dios de la iglesia, de nosotros. A veces se nos olvida hasta nosotros. Por eso les dije, volteen a ver su hermano que está al lado, hermanos. Si está en Cristo, es adoptado, es escogido, es predestinado, es heredero, es perdonado. Si está en Cristo, lo es, igual que nosotros. Y ese es el sentido de comunidad. Somos ese grupo de escogidos, de predestinados, de adoptados, de salvos, de perdonados, de redimidos. Eso es lo que Dios dice de su iglesia. Desde antes, dice Pablo, ¿de qué? De la fundación del mundo. Desde antes que tú existieras, Dios nos escogió, Dios nos predestinó y nos hizo y planeó que seamos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Ellos van a ser a la imagen de Cristo, nos dio herencia juntamente con Cristo y también planeó, hermanos, también Dios planeó que aquí en San Miguel, Tenochtitlán, así como en Éfeso, el lugar, la carta donde se escribe el lugar donde se escribe esta carta, la iglesia, hubiera una iglesia local y Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Lo planeó que tú seas como Cristo, los que vivimos aquí en San Miguel, los que radicamos aquí en San Miguel, los que crecimos aquí en San Miguel, los que nuestra familia hizo aquí, creció aquí, se desarrolló aquí, aquí crecieron. Dios supo que aquí en San Miguel iba a haber una iglesia y hasta sabía cómo se iba a llamar. Dios es amor. Y también, hermanos, supo que aquí se iban a reunir unos cuantos hijos de Él. ¿Y quiénes son esos cuantos? Ustedes y yo. Dios lo supo desde antes de la fundación del mundo y eso es lo que nos dio a conocer, porque Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Dios nos quiere conformar a la imagen de ¿quién? De Cristo, de su Hijo. Lo planeó desde antes que existiéramos y una de las formas en las que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, adivinen cuál es esa forma. Esa forma es que tú vengas, que tú te congregues, que tú sirvas, que tú crezcas en la iglesia. Dios lo planeó así, que cada hermano que hoy está aquí crezca y se parezca a Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Pues lo va a meter, lo va a llevar a una iglesia local, allí, porque allí va a crecer y se va a parecer a Jesús. Entonces, Dios vio, Dios conoció que aquí en San Miguel iba a haber una iglesia. Dios es amor. Estaba en el corazón de Dios que aquí en San Miguel iba a haber una iglesia. Y supo quiénes iban a estar en esa iglesia cuando esta iglesia estuviera por cumplir 76 años. Cuando Dios dijo, esta iglesia va a cumplir 76 años y yo ya sé quiénes van a estar ahí. ¿Y quiénes somos? Nosotros. Dios lo planeó. La iglesia ocupa un lugar, hermanos, de extrema importancia en el corazón de Dios. Por eso debe de ocupar un lugar de extrema importancia en el corazón de los creyentes, de nosotros. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo que aquí iba a haber una iglesia, incluso desde antes de la fundación de este pueblo.
Antes que San Miguel Tenochtitlán existiera, Dios conoció que allí iba a sembrar una iglesia. Y esa iglesia iba a ser Dios es amor. Y en esa iglesia Dios es amor iban a congregarse ustedes y yo. Lo planeó. Dios lo planeó. Nos destinó a estar aquí, a ser parte de la iglesia Dios es amor. Pero miren lo que sigue diciendo Pablo, versículo 8. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos de Éfeso, hermanos que están aquí hoy, Dios tiene un plan. Dios tiene un ministerio. Dios está empeñado en hacer algo según su beneplácito que se propuso en sí mismo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Nos lo dio a conocer. Dice Dios, dice la palabra que ya nos lo dio a conocer. ¿Y qué es? Reunir todo en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Reunir todo en Cristo, a ustedes, a mí, la creación, reunir todo en Cristo. Dios, hermanos, no solamente nos perdonó, sino que nos dio sabiduría y discernimiento. Dice la palabra, dice allí, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, hizo sobreabundar en toda sabiduría y discernimiento. ¿Y qué es la sabiduría? Hermanos, en este pasaje, sabiduría tiene que ver con el conocimiento de las cosas que trascienden. ¿Y qué son las cosas que trascienden? Las cosas que trascienden son la vida aquí y ahora, quién es Dios, cómo es Dios, cómo puedo conocer a Dios, cómo puedo acercarme a Dios, cómo resuelvo el problema de mi pecado que me separa de Dios, qué es lo que va a pasar conmigo cuando muera. Eso es lo que trasciende a esta vida, la sabiduría. Y el discernimiento es el conocimiento que ahora sé cómo yo lo voy a aplicar, cómo yo voy a vivir en mi vida cotidiana. Si yo ya sé que soy amado, soy adoptado, soy predestinado, soy planificado por Dios como hijo de Él desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo yo voy a vivir? Ahora que sé esto, ¿cómo voy a vivir? Eso es el discernimiento. Hermanos, ¿ustedes conocen a alguien inteligente? Que dicen, híjole, este señor, este hombre, esta mujer es demasiado inteligente. Tiene un gran cerebro. Se aprende las cosas con facilidad, lee libros, es demasiado inteligente. ¿Han conocido a gente así? ¿Sí? A lo largo de la historia hay gente inteligente, ha habido gente inteligente, Stephen Hawking, Albert Einstein, científicos que eran inteligentísimos, pero un miembro, hermanos, de la iglesia, un miembro que está con Cristo, tiene más sabiduría que estos personajes, tiene más sabiduría que esos personajes porque saben quién es Dios, saben qué está haciendo Dios, saben qué quiere Dios, tienen más sabiduría que ellos, porque ellos con tanto conocimiento no han podido discernir quién es Dios, qué está haciendo Dios a pesar de lo que han descubierto de la ciencia. Nosotros tenemos más sabiduría que ellos y eso es lo que dice Pablo, nos hizo sobreabundar, nos dio demasiada sabiduría y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio de su voluntad? Que Dios está reuniendo todo en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo, hermanos. Dios está reuniendo todo en Cristo. Eso es lo que nos dio a conocer y lo que dice Pablo, que Dios se propuso reunir
a sus escogidos, a sus predestinados, a sus hijos. ¿Con quién? ¿Con quién los va a reunir? Con Cristo. A ustedes, a mí, nos va a reunir ¿con quién? Con Cristo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que se propuso en sí mismo. Dice la palabra, eso se propuso. Hermanos, dice Pablo, ¿ustedes han visto la creación? Esta creación, los mares, los bosques, los cielos cuentan la gloria de Dios, el universo, las estrellas, los ríos, ¿lo han visto? ¿Han visto cómo es de verde, cómo después se cambia de color? Es hermoso. Pero la Biblia dice que la creación fue sometida a vanidad, está maldita. Y Romanos 8 dice que gime, que grita, como si una mujer gritara cuando está dando a luz. ¿Y por qué grita? ¿Por qué sufre? Porque está sujeta a maldición, a corrupción, se descompone, ¿verdad? La naturaleza se descompone y espera, dice Pablo, ese día en que Jesús venga, Dios venga y la rescate y la libere de esa maldición que tiene. ¿Y por qué tiene esa maldición? ¿Se acuerdan? Génesis 3. Por la desobediencia del hombre, Dios dijo que la tierra iba a ser maldita, y la tierra así de hermosa está maldita, pero espera el día de la redención para que se reúna, dice Pablo en Romanos 8, para que se reúna a la gloria de los hijos de Dios y estén con Cristo. Todo esté restaurado con Cristo, porque Dios planeó reunir todo en Cristo hasta la creación. Y la creación espera ese día de ser redimida, pero nosotros, dice Pablo, también esperamos ese día, porque al igual que la creación, también nos descomponemos, ¿verdad? También el cuerpo se descompone, y no solo el cuerpo, sino el alma, el corazón, se marchita. Y eso lo dice Dios, nos compara como una flor que a la mañana está hermosa, crece, pero a la tarde se seca y es cortada y es echada afuera. Así somos, ¿sí? Y también nosotros esperamos ese día. Pero hermanos, contrario y diferente a la creación, nosotros, Dios ya comenzó a trabajar con nosotros. Dios ya nos dio de su gloria. Sí, vamos a esperar ese gran día donde todo se reúna con Cristo, pero aquí, hoy, cuando recibimos a Jesús, Dios ya comenzó una obra que no se va a detener nunca hasta glorificarnos, dice la palabra. ¿Sí? Dios está preparando desde ahora, hermanos, a la iglesia, a su iglesia. Con su iglesia, Dios ya comenzó a trabajar. Con ustedes, Dios ya comenzó a trabajar para que estén listos, para que estemos listos. Y por eso nos reúne cada domingo. Por eso venimos aquí cada domingo, porque Dios ya comenzó su obra. Él ya derramó su gloria en la iglesia. Ya derramó su gloria en la iglesia. Ya lo hizo. Y eso es, hermanos, lo que sigue diciendo Pablo. Vamos a ver allí en el capítulo 1, desde el 15, lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, voy a leer desde el que nos quedamos, desde el 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Con qué? ¿Con qué? Fueron sellados, dice Pablo, con el Espíritu Santo. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y luego sigue diciendo Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo se enteró que en Éfeso había una iglesia, había creyentes, había cristianos, y dice: por eso yo no me canso de dar gracias por ustedes, y los recuerdo en mis oraciones. 17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, ¿el qué? El Padre de gloria, el que tiene toda la gloria, les dé también espíritu de sabiduría y conocimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Hermanos, Él nos ha llamado a una esperanza. Sí, dice Pablo, no nos ha llamado a temor o a miedo, sino nos ha llamado a esperanza. Hay esperanza, ¿sí? Y dice: ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los qué? En los santos, en los santos, en nosotros, en los hermanos. Hay una herencia, dice Pablo, eso es lo que está diciendo. En los hermanos, ¿qué hay? Herencia. Y luego dice: en esa herencia hay ¿qué? Gloria. Dice Pablo, hay gloria, y la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, hermanos, somos un grupo, una congregación. Otra vez, nosotros, no tú, nosotros somos una iglesia, somos un grupo de santos donde Dios derrama su herencia y donde Dios derrama su gloria, ¿sí? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo Dios derrama su gloria? Pues lo dijo Pablo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios derramó su gloria cuando también derramó el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso entienda, comprenda todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y qué ha hecho Dios por ustedes, por ellos? Nos adoptó, nos predestinó, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos dio herencia, nos unió a Cristo. Eso es lo que ha hecho. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo con un amor que es eterno, ¿sí? Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, dice la palabra de Dios. Y Pablo ora para que la gente, los cristianos, entiendan eso, lo comprendan, lo mastiquen, lo apliquen, lo desarrollen y sepan que Dios los ha amado con ese amor. Por eso les dio su gloria, por eso les dio su Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a recapitular para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es en lo que está empeñado Dios, según lo que acabamos de leer, y que es un misterio, pero ese misterio nos lo dio a conocer? ¿Cuál es ese? ¿Qué es eso? Reunir. Lo que Dios quiere es reunir todas las cosas en Cristo. Y la creación también se va a unir a esa gloria, porque gime, espera ese gran día, está maldita, se descompone, espera una nueva renovación, una renovación, la creación, pero también la iglesia. Imagínense, hermanos, cuando ustedes saben que van a tener una cita y se van a reunir con alguien, ya sea su esposo, su amigo, su novia, su papá, su familia, alguien,
una cita importante y les dicen, ¿saben qué? Oye, te veo en tal lugar, en San Miguel o en Atlacomulco, o en tal lugar, a tal hora. ¿Tú qué haces? Te preparas. Si trabajaste, probablemente, y más ahora con el calor, sudaste. Y a lo mejor hueles bien, ¿no? A rosas. Y estás despeinado, a lo mejor te levantaste, te dormiste y hay lagañas. Tú te preparas porque estás sucio, ¿o no? Y quieres presentarte limpio, ¿o no? Que huelas bien, que te veas bien, que te veas planchado. Quién sabe, no como yo, sino bien planchado, bien planchadito, bien peinado. Cuando te presentes con él, con ella, con ellos, quieres estar bien, quieres estar limpio, porque antes estabas. Y Dios quiere reunir a su iglesia con su esposo. Dice la Biblia que la iglesia va a tener un esposo, tiene un esposo. La iglesia es la novia ¿de quién? Y va a llegar un día donde va a haber unas bodas y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿qué? Limpio y resplandeciente para recibir al rey. Dios está planeando eso, esa reunión, esa cita desde antes de que tú nacieras, de que la iglesia de Dios es Amor estuviera aquí. Dios lo planeó. Dios dijo, quiero que la iglesia de Dios es Amor se una a mi Hijo Cristo. Y Él lo está preparando, pero sabe que en la iglesia Dios es amor. Todavía necesita una pulidita, todavía necesita una lavadita, una peinadita. Y eso es lo que venimos a hacer aquí cada domingo, hermanos. Cada domingo y por eso nos reunimos, para que seamos a imagen de Cristo y nos presentemos. ¿Qué dice Pablo? Santos y sin mancha delante de Cristo, delante del Rey, delante del que murió por ti. Entonces, cada que venimos aquí, cada que nos sentamos aquí, escuchamos y cantamos y vemos a nuestros hermanos, nos reunimos, es como si trajéramos un kit de maquillaje, ¿no? De peinado, o un cincel, si quieren, o un marro, si quieren, cual alfarero, ¿no? Donde Dios nos está moldeando a la imagen de su Hijo, porque todavía en la iglesia, y en la iglesia Dios es amor, hay mancha, hay arruga, dice Dios, dice la palabra, hay arruga. Y cuando venimos aquí, sacamos eso y Dios nos empieza a limpiar, nos da nuevas ropas, nos da una nueva apariencia, y por eso derramó su Espíritu Santo y su gloria en ustedes, en mí, en la iglesia, porque sabemos que los unos a los otros no nos podemos motivar a la santidad. Necesitamos algo sobrenatural. ¿Y qué es ese algo sobrenatural? El Espíritu Santo, que se les dio, dice Pablo, se les dio el Espíritu de la promesa para que ellos se pulan, para que aquí en la congregación Dios nos prepare para ese gran día. Y se le dio y se le hizo que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, a pesar de sus pecados, de sus ropas desgastadas, de sus ropas sucias. A pesar de eso, Dios se le va a dar esa oportunidad a la iglesia. Dios está hermoseándonos, hermanos, y cada vez que venimos aquí, Dios lo está haciendo y lo va a hacer. Por eso se nos dio su Espíritu Santo, su gloria está aquí. Amén. ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Eso es lo que dice Dios. Miren lo que dice versículo 19 hasta el 23.
según la operación, se les dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo hace una operación. ¿Qué es lo que hace Dios? La operación del poder de su fuerza. ¿Qué clase de fuerza? Esa fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Cuál es esa fuerza, hermanos? El Espíritu Santo lo resucitó de los muertos y luego dice, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo o este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice que Dios quiere reunir todo en Cristo. Es el misterio que nos reveló, que nos ha cerrado. Dios quiere reunir todo en Cristo. Pero sus adoptados, su iglesia, necesitan ayuda. Y se le ha dado más que ayuda. Se le ha dado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que operó en Cristo, lo resucitó de los muertos y lo levantó. Y no solo lo levantó de los muertos, sino lo levantó más allá, porque dice que lo sentó a la diestra ¿de quién? Del Padre. Allá está, el Espíritu Santo lo resucitó y también lo llevó para gobernar, sobre todo, dice, principado, autoridad y poder y señorío. Y luego dice que Dios lo sometió por todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí? Y hermanos, Dios quiere reunir todo en Cristo. Por eso nos reúne a nosotros. Híjole, ya han 40 minutos. Vamos rápido. Nos reunió. Por eso nos reúne aquí. Para moldearnos, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Por eso derrama su gloria, derrama su Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿qué es lo primero que nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que nos dice el Espíritu Santo? Que Cristo es la autoridad de ¿quién? Lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia. Ok, Dios quiere reunir, nos dio su Espíritu Santo, pero lo primero que nos dice el Espíritu Santo es que tenemos una autoridad. No nos regimos nosotros ahora, sino quién nos rige, quién nos guía, quién nos lleva, quién nos enseña, quién es nuestra autoridad. Cristo, la iglesia, se lo dio por cabeza a la iglesia. En todo el mundo no sucede lo que sucede en una iglesia, en esta iglesia. Porque lo que sucede en esta iglesia, cuando vemos y nos congregamos, es, Señor, yo vengo aquí porque sé que tú reinas. Yo me congrego, yo te canto porque sé que tú eres el Cristo. Yo me congrego y yo te canto porque sé que tú eres el Rey. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores y sé que eres Rey de todo. Va a llegar un momento donde vas a ser Rey de todo. Dice Pablo que llegará un momento donde toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y va a llegar ese momento, pero todavía no llega, donde todo confiesa que Jesús es el Señor, pero sí hay un momento y sí hay un lugar donde se confiesa que Jesús es el Señor. ¿Y dónde es ese lugar y ese momento? En la iglesia. Somos los primeros que hacemos, que nos sometemos, que hacemos a Cristo nuestra cabeza. Somos los primeros en hacer lo que va a suceder en algún momento. Jesús es la autoridad, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, va a reinar sobre todo. Un día el cosmos, el universo, va a saber quién es Jesús. ¿Y qué va a saber? Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero yo también sé, y primero sé, que es Señor de mi vida, que es Rey de mi vida, que es cabeza de mi vida, que es Señor y autoridad
de mi familia y, por lo tanto, de mi iglesia. Y eso no sucede en otro lugar. ¿Creen que esto suceda en el campo de fútbol? ¿En la plaza? ¿En la mega? ¿En el cine? No hay ningún otro lugar donde un grupo de redimidos salvados por gracia se reúnan para decir: Señor, yo sé que tú eres el Señor, tú eres el Rey, me someto a tu autoridad, más que cuando la iglesia se reúne aquí. Y eso es lo que va a pasar algún día, porque Dios es experto en reunir todo. ¿Para quién? Para Cristo. Nos va a reunir a nosotros para Cristo. Yo creo que Dios va a seguir trabajando en la iglesia, en su iglesia, en este grupo de redimidos, de adoptados, de salvos, de herederos, de cristianos, en nosotros. Va a seguir actuando, va a seguir obrando, y lo hace, hermanos, lo va a hacer cuando nos congregamos, cuando nos reunimos aquí. Porque ese es su plan, ese es su misterio que nos dio a conocer. Él quiere reunir todo y ya empezó. Porque nos reúne aquí cada domingo, el primer día de la semana nos reúne. Y eso es lo que va a pasar en algún momento. Por eso yo sé, hermanos, que Dios no va a quitar el dedo del renglón y no lo va a hacer nunca, porque quiere que esta iglesia sea como Cristo y se le quite toda mancha, se le quite toda arruga. Y no solo eso, sino que se presente ante Jesús y que haga a Jesús su autoridad, su cabeza. Lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego termina, hermanos, y con esto termino yo también. Termina Pablo, hermanos, diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 1, capítulo 1, 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Otras versiones dice la plenitud que lo llena todo por completo. Dice que somos su cuerpo, somos el cuerpo de aquel que lo llena todo por completo. Todo está completo. Hay plenitud, dice Pablo. ¿Dónde hay plenitud? Cuando los cristianos, los redimidos, ese grupo, esa comunidad de aceptados por gracia, de salvos por gracia, de redimidos por gracia, ese grupo, esa comunidad ya está. Hay plenitud porque también se les dio al Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo que da vida al cuerpo, y también ya está ¿quién? Cristo, porque es la cabeza del cuerpo, y esa es la plenitud. Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Planeó que todo iba a estar completo, y la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, que es el grupo de redimidos, salvos por gracia, nosotros. Dios es amor, el Espíritu Santo, ¿y quién? Cristo. Estamos completos. Está completo, se ha completado y se va a completar todavía, pero ahorita en esta tierra ya está, hermanos, el Espíritu Santo, y está Cristo operando, y la iglesia está. Eso es todo lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo tenga a su iglesia y su iglesia tenga al Espíritu Santo, y eso ya lo tenemos. Por eso podemos decir, podemos tener fe, podemos creer que la iglesia va a seguir avanzando, y lo va a hacer porque aquí está el Espíritu Santo y porque aquí está Cristo. Hermanos, Dios es amor, es una iglesia donde está
la gloria de Dios, donde ya está la gloria de Dios. Y hay que creerlo. Hay que creerlo, hermanos. La gloria de Dios no está en las bancas, no está en una nube, no está en rayos, no está en relámpagos, sino en el grupo de personas salvas por gracia. Aquí está la gloria de Dios. Y como cantábamos hace rato, su gloria está aquí. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios allí ustedes en su lugar, en su corazón, en su mente, y denle gracias a Dios porque Él nos hizo aceptos, porque Él nos adoptó, porque Él nos hizo hijos, porque Él nos dio su Espíritu Santo, porque también Él nos trajo aquí y Él sustenta nuestras vidas, y sobre todo hagamos a Él que sea nuestra cabeza, porque ya lo dio, Dios ya lo hizo, le dio a la iglesia su cabeza, que es Cristo, ¿sí? Entonces vamos a orar y vamos a agradecer, pero vamos a pedirle a Dios que siga también moldeando a la iglesia, hermoseando a la iglesia, preparando a la iglesia, Dios es amor, para ese día, y que nos siga moldeando a nosotros, a nuestras familias, a cada quien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque nos diste a conocer, Señor, el misterio de tu voluntad. Lo diste a la iglesia, Señor, nos lo diste a nosotros, ese misterio, y nosotros, Señor, lo creemos. Creemos que tú vas a reunir todo, Señor, que tú nos reúnes aquí, que quieres moldear nuestras vidas y la iglesia, Señor. Gracias porque nos adoptaste como tus hijos, porque nos redimiste, Señor, por un precio muy alto que fue la sangre de tu Hijo, Señor, del novio de la iglesia. Gracias porque nos diste herencia, porque nos diste de tu gloria, porque nos diste de tu Espíritu Santo, Señor, y porque ahora creemos y hay esperanza, Señor, para la iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias, porque ya estamos completos, Señor. Te tenemos a ti y a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, esta iglesia, nosotros te necesitamos, porque no podemos, Señor, ser iglesia si no estás tú aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque estás. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Al rato continuamos con este tema de la gloria de Dios en la iglesia. Dios les bendiga. Pues bueno, hermanos, recordando que el Señor pues nos ha dado todas las cosas, nos ha dado pues grandes bendiciones.